ella está pasando. Carlos, te agradecería si ahí pasé la diapositiva. Pasó. Uy, sí, sí se están viendo, Liliana. Listo. Muchas gracias. Bueno, yo creo que más que hablar de potencialidades, voy a hablar es de dilemas. Hoy Medellín está, desde los últimos 20 años, en lo que nos acompaña este siglo XXI, está con bastante alboroto en este tema que hoy nos concita. Entonces, le quiero ver el lado positivo, pero les quiero contar que es más de contradicciones y de dilemas que voy a compartir aquí con ustedes este ratico. Yo también les envío desde Medellín un saludo caluroso, afectuoso, un agradecimiento especial a vos, Carlos, por la invitación y obvio que extiendo también un abrazo al equipo de la Universidad del Barrio por semejante programa y por la organización y el acompañamiento pues académico y logístico del evento. Veo que la profesora Mónica Elizabeth de la Universidad Nacional está por aquí. Moni, te mando un abrazo y a los demás que nos están acompañando. Para mí es muy importante participar en este espacio, pues porque siento que tejemos puentes entre ciudades, pues, de América Latina, en este caso nosotros, Bogotá y Medellín, y me parece pues muy importante que en esos tejidos de puentes nos ayudemos a comprender cómo es que esa política pública, esa política urbana toca piso y el lugar de la participación allí. Bueno, Carlos hizo una presentación pues de mi recorrido, que es básicamente lo que enmarca y lo que justifica pues que yo esté aquí este ratico contándoles pues lo que hemos estudiado sobre este tema. Miren, este es un tema pues que nosotros, ustedes saben que la participación pues en Colombia es un tema alargado, en Medellín específicamente es una experiencia alargada que muestra un movimiento con continuidades, con discontinuidades, sobre todo con pasitos que avanzan, pero que a la vez también retroceden. Y creo que es que ahí también es donde se encuentran los dilemas de la participación, ¿cierto? Y bueno, definitivamente esos pasos de la participación han ido entre prácticas instituidas, prácticas instituyentes, como en un mano a mano, y hoy nos dejan una ciudad con una capa que hoy es la ciudad modelo, y yo frente a esta capa nueva de la ciudad modelo, lo que me quiero preguntar es, ¿para quién es la ciudad popular hoy de Medellín? ¿Y para quiénes? ¿Cierto? Y de eso es que les quiero hablar. Esta diapositiva que muestra el proceso vivido es básicamente, muchachos, muchachas, mis fuentes referenciales, las que me han ayudado a entender y sobre todo a sentir pensar esta experiencia alargada de participación con un foco, que es la famosa transformación de Medellín en los últimos 20 años. Y digo famosa no por mala, no famosa por modelo, pero famosa porque también hay una cortina detrás que es importante ver, ¿cierto? Que aparece también muchas veces como invisible. Estos procesos que ustedes están viendo aquí han sido todos procesos pues liderados por el Grupo Medio Ambiente y Sociedad del cual hago parte. Desde mediados más o menos de la década de los 2000 hemos hecho investigaciones teóricas, documentales, y más o menos desde hace 6 años nos metimos en un desafío muy grande, que es hacer procesos de investigación, acción, participación continuos. Y estas son algunas de las fases que ustedes están viendo ahí. En este momento estamos próximos a terminar un proceso que arrancó en el 2018 y que está trabajando con comunas 1, 2, 6, 8 y 13, básicamente con toda la periferia de la ciudad. Entonces, digamos que ese recorrido por estas investigaciones y hoy estar acompañando, estar metida en los barrios populares, pues de lleno me hace, pues, digamos, tener algunas ideas y algunos pensamientos para compartirles hoy. Y bueno, lo más importante es que ustedes sepan que mi voz está solita aquí, aparece solita, pero detrás hay todo un grupo y todo un cúmulo también de voces colectivas que pues realmente lo siento como mi marco de referencia. Yo les quiero contar básicamente tres cosas para que debatamos este asunto hoy. Esas tres cosas tienen que ver, una, con un preámbulo obligatorio, necesario, inevitable. Eh, yo sé que pues, somos colombianos, colombianas, que tenemos casi un mismo marco de referencia territorial, pero de ciudad a ciudad
esto también cambia mucho. Entonces les quiero contar el marco de referencia brevemente de la participación para que también podamos entender cómo ella se ha movido. Quiero también plantear cómo ha sido ese movimiento instituido, instituyente, ese movimiento de continuidad, discontinuidad de la participación en lo que ha construido Ciudad Popular en Medellín, que son las intervenciones urbanas también, ¿cierto? No solamente la gente ha autoproducido sus barrios, Medellín también ha tenido intervenciones urbanas muy importantes que han contribuido con ese paisaje, con estos barrios populares. Y finalmente, entonces, quiero detenerme en lo que yo siento que son los desafíos de la participación. Yo no sé si en Colombia, pero sí en Medellín y particularmente en los barrios populares. Voy a empezar entonces con este contexto inevitable y les quiero traer aquí esta foto. Esta es una fotografía de reciente, se podría decir, de los últimos 6 años. Y es una fotografía que me va a ayudar a colocar la participación en una discusión teórica que tiene que ver con los estratos del tiempo. Ese es un concepto que yo lo uso hoy como metáfora de Reinhard Koselleck, y pues, en los estratos del tiempo. Esta es una fotografía donada por la profesora Eulalia, también de la Universidad Nacional, historiadora, y esto es un proceso, el proceso de construcción del tranvía de Ayacucho. Nosotros tenemos tranvía ahora, tenemos bastantes medios de transporte masivo, y el tranvía es uno de los últimos, y aquí la profesora, por ejemplo, está advirtiendo cómo esta misma imagen está ejemplificando esas capas, esos estratos del tiempo, y muestra interesantes giros espaciales y temporales. Entonces, por ejemplo, en esta fotografía nosotros estamos evidenciando ese presente en transformación, porque miren, hay vestigios arqueológicos de un acueducto subterráneo, ¿cierto? Que precisamente fue descubierto durante la construcción, pero también observen las ruinas de las viviendas. Esto es el barrio Buenos Aires, localizado en el barrio Buenos Aires, que data por allá de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y miren al fondo, ¿cierto? En el fondo, al fondo estamos encontrándonos esos edificios de la altura que están representando también ese entorno de especulación inmobiliaria que se va generando. Entonces, traigo esta foto como un pretexto teórico también, y acudo a esta fotografía que muestra un hecho físico-espacial en esencia, pues para enmarcar también la participación en las intervenciones urbanas como capas y como prácticas instituidas, instituyentes que ocurren en un tiempo plural también, y que retratan en el caso de Medellín un movimiento de larga duración, que cuando yo me voy hacia atrás y veo cuándo realmente fue que en Medellín empezaron las prácticas participativas en las intervenciones urbanas, yo veo que hay superposición de capas, superposición de esos estratos también de la participación. Y siento que estudiarlas, a mí por lo menos, me ha hecho consciente de que es que las contradicciones pueden ser las mismas en esencia, y también son las mismas y con algunas modificaciones, por ejemplo, década por década, por el cambio de contexto. Y me van avisando entonces también las formas como esa participación popular contribuye a la constitución, a la producción, a la transformación de los barrios. Entonces, yo la quise traer porque sentí que es importante presentar esta evolución de la participación, acudiendo a esas capas, a esa figura de capas, a esa figura de estratos del tiempo, a esa figura del tiempo en plural, para mirar precisamente esas continuidades y esas descontinuidades, y bueno, sobre todo para hoy entender cómo el acto de habitar está ilustrándonos lo que la universidad acompaña en los barrios, ¿cierto? Eh, Les quiero hablar un poco de esas capas de la participación en Medellín, de qué contenidos están hechas esas capas, claro, de mucho cemento, por supuesto, también de mucho humano. Y les quiero mostrar estos inicios por allá en la década de los 20, en el occidente, en la otra banda, donde arranca Medellín. Pero les quiero contar que antes de esto ya teníamos nuestro primer asentamiento precario. Ese data de 1813 aproximadamente, en el barrio Ensalado, en la Comuna 13, cuando un grupo de cimarrones, de negros esclavos,
formaron, pero es importante, miren cómo va creciendo la ciudad en este mapa del 20, miren este del 28, donde ya tenemos una condición, digamos, una posibilidad ya de poblamiento, que es el proceso de industrialización en Medellín, empezó con fuerza. Eso tiene que ver todo también con Colombia, con la tendencia latinoamericana, el proceso de industrialización naciente en la década de los 30, y aquí vamos teniendo un asunto y es la ciudad como imagen de progreso, como un lugar donde yo puedo mejorar mis condiciones de vida, ¿cierto? Entonces, fíjense cómo va creciendo la ciudad, cómo va aumentando la población. Aquí hay un asunto también interesante y es que no solo la industrialización en Medellín, esto sí es en todo Colombia, ha generado crecimiento poblacional. La violencia multidimensional que nosotros padecemos, no solamente entre municipios y entre regiones, sino particularmente aquí en Medellín se ve mucho el desplazamiento intraurbano, ha hecho que este fenómeno de crecimiento de los barrios populares sea imparable. Él se puede identificar un poco, pero es imparable. Y hay un asunto, yo diría, nuevo en los últimos 5 años, que es población venezolana. Tenemos mucha población venezolana localizada, por ejemplo, en barrios de las comunas 8 y 13. Y bueno, creo que este asunto de la violencia también históricamente ha condicionado de manera importante la participación, el hecho de que la participación realmente sea efectiva en todo proceso social, en todo proceso de construcción de ciudad, y obviamente que las intervenciones urbanas no se libran de ello. Pero miren cómo realmente el crecimiento de los barrios populares, con todas las normas de la política urbana naciente por allá, las mismas normas de la participación, arrancan realmente entre las décadas del 60 y del 70, donde se forman nuestros principales barrios. Sin embargo, es en la década de los 80 donde nosotros aquí en Medellín tenemos un pico exagerado, desmedido, ¿cierto? Y podemos ver cómo incluso a finales de la década de los 90 y todavía iniciando la década de los 2000 por estos procesos de crecimiento económico, de la imagen de la ciudad que se va vendiendo cada vez de manera más fuerte y más consolidada a nivel externo. También por este asunto de la violencia van creando nuevos barrios. Entonces ahí tenemos el barrio El Faro, por ejemplo, el barrio Altos de la Torre. Tenemos barrios que se dicen que son los más grandes, no solamente del Valle de Aburrá, sino de Colombia, en términos de la densidad poblacional que manejan. O sea, aquí los asentamientos precarios siguen creciendo, ¿cierto? Eh, en este asunto de los preámbulos inevitables y necesarios, este asunto del proceso, esta condición del proceso de industrialización en Colombia, de la violencia también que nos acompaña, pues ha sido acompañada también de avances importantes en normas, en leyes que tienen que ver precisamente con la consolidación de barrios, con, digamos, entre comillas, el derecho a la ciudad. Y ahí tenemos entonces avances muy interesantes, lo que tiene que ver con el mismo espíritu de la participación. Pues, ustedes saben que hay un momento que quiebra, digamos, la producción de toda esa práctica instituida de la participación, los 90 y antes de los 90. Yo diría que en Medellín, desde la década de los 2000, se está viviendo un momento de implementación pleno de todas esas leyes que se formularon durante los 90. Y aquí hay que reconocer que en ese marco de industrialización, de crecimiento de población y de violencia, pues también hay un marco jurídico que reconoce derechos civiles, políticos, económicos. Hay más que ver la letra pequeña, es que vean los grandes temas en los que avanzó la Constitución Política de Colombia, de medio ambiente. Y bueno, yo creo que Medellín ha mostrado un avance significativo y muestro esto como un preámbulo inevitable porque la participación en las intervenciones urbanas se ha movido en estos marcos. Y, por ejemplo, la participación en 1980, durante las intervenciones urbanas en 1980, cuando no teníamos marcos jurídicos ni normativos, fue una muy distinta a la de 1990 y muy distinta a la de ahora, ¿cierto? Entonces, fíjense que los marcos jurídicos son importantes porque plantean caminos, inauguran posibilidades, avisan que cosas pueden pasar, pero también han tenido la posibilidad en Colombia de desgastar y de bloquear también la participación, ¿cierto?
No solamente es la violencia la que desgasta, la que aniquila, la que bloquea, sino también la misma práctica instituida de la participación. Miren, con todos estos avances de la participación, que si les pusiera una línea del tiempo de Colombia y Medellín, Medellín avanza a la par de Colombia en términos de la proliferación también de leyes en participación. Hoy, por ejemplo, tenemos un índice de participación en la planeación, en fin, nos dimos también cuenta de algo pues que todavía nos tiene con sorpresa, y es que decretar el derecho a la ciudad, decretar las posibilidades de que la política urbana genere y promueva y reconozca derechos no era suficiente, no es suficiente realmente. Porque hay que pasar entonces del discurso de reconocimiento a la garantía efectiva. Y hoy por lo menos nosotros en nuestros barrios populares, que son pendientes bastante altas, sabemos que no es solamente reconocimiento, garantía, sino también posibilidad de acceder. Porque entonces usted puede construir equipamientos, usted puede construir espacios públicos, pero si no hay posibilidad de que un porcentaje importante de población en condición de discapacidad pueda acceder a ese servicio, entonces digamos que la accesibilidad ahí también está fallando. Entonces digamos que ese disfrute del derecho a la ciudad, de todo esto nuevo, de todo este paisaje urbano nuevo que se está construyendo en los barrios populares, hay que mirarlo con lupa respecto también de quién está habitando los barrios populares en términos de sectores poblacionales, respecto de cómo también se está efectivizando el derecho a la ciudad, pero también el cumplimiento de deberes. Y ahí creo que hay un asunto también que mella como preámbulo la participación en las intervenciones, y es la formación ciudadana, la posibilidad de conocer estas normas, la posibilidad de contestarlas y de resignificarlas en la práctica para posiblemente hacer efectiva esa premisa de ser, hacer y tomar parte en esa reivindicación de derechos, pero también pues de deberes, como les digo. Eh, Hay un asunto también muy interesante que es obligatorio como preámbulo en Medellín, que tiene que ver con el proceso de internacionalización, tan importante como el de industrialización y en fin, porque este también le abre unas condiciones y una apertura a la ciudad que yo diría que son únicas en este momento. Miren, el proceso de internacionalización en Medellín está desde hace mucho rato en el papel. Desde hace mucho rato se están haciendo investigaciones y estudios para mirar cuáles son las posibilidades de cluster, para mirar cuáles son las posibilidades de esos sectores económicos que le den un empuje a la ciudad en medio de esa violencia que también nos ha hundido y que nos ha catalogado como en 1993 como la ciudad más violenta del mundo por aquello del narcotráfico. Y vimos que realmente la década de los 90 en el proceso de internacionalización se quedó en el papel, pero en la década de los 2000 hay toda una arquitectura institucional con instancias, con actores, con espacios, con estrategias, con normas, con entidades. O sea, es algo bastante fuerte este proceso de internacionalización en Medellín. Y bueno, está apalancada con toda una estrategia de marketing urbano que hace que hoy Medellín esté en revistas fashion, en diferentes publicaciones, que nos hayamos ganado premios desde 2004 hasta ahora. O sea, es una ciudad que gana premios y que es imparable en este asunto. Todas las publicaciones de Medellín están con sello de agencias internacionales. En fin, esto en por lo menos los últimos 10 años lo que ha generado es una inversión extranjera muy importante. La alcaldía de Medellín registra que somos la ciudad con mayor inversión extranjera en Colombia, la más visitada, incluso más que Cartagena, y obviamente pues que el turismo aquí se haya desarrollado de manera contundente, a sabiendas de que Medellín no es una ciudad turística y nunca lo ha sido, ¿cierto? Bueno, estos asuntos que tienen que ver con las condiciones en las que la participación se hace y se deshace, y que nos van empezando a mostrar sus capas, nos muestran que Medellín en ese marco ha sido una ciudad construida en disputa, una sociedad construida en unos barrios construidos en medio de muchas manos, de muchas voces, en medio de esos ires y venires que les contaba, esas prácticas instituidas, instituyentes, y que en términos generales en nuestros barrios populares tenemos un histórico de rezago de intervenciones también, que lo que nos dejan es un saldo de unas condiciones de desigualdad socioespacial muy, muy profundas. Yo no tengo que decirles pues que en los últimos 10 años Medellín y Colombia se han jugado pues los primeros puestos en América Latina en desigualdad, ¿cierto?
Aquí hay un asunto muy bonito que tiene que ver con esas capas en el marco de estos procesos que les estoy contando, y esas capas pues nos muestran unas manos de pobladores. Hay una primera capa originaria que se desarrolla en el marco de este crecimiento, de esta industrialización, de esta violencia, de este proceso de internacionalización, y son voces protagonizadas por niños, por niñas, por viejos, por viejas, y obviamente son manos que no han estado solas desde la década del 50 y del 60, siempre han estado acompañadas por sectores de la sociedad civil. Yo creo que esta es una historia que se repite en América Latina, la compañía de la iglesia, la compañía también de la universidad, acompañando, asesorando, ¿cierto? Cogiendo de la mano. Las cajas de compensación familiar, por lo menos en Medellín, han sido muy importantes en la constitución de barrios populares, las organizaciones no gubernamentales. Y bueno, yo no sé si ustedes saben que hasta el narcotráfico, pues, tocó la formación de barrios populares. Nosotros tenemos un barrio que se llama precisamente Pablo Escobar. Ha sido así como la gente lo ha querido llamar. Fue una gente desplazada no, que Pablo Escobar recogió en volquetas, en Moravia, y que les entregó llaves a cada una, y queda en el Ávila, en el sector oriental de la ciudad. Y bueno, eso se genera en un programa de Medellín sin tugurios, pero la gente pues se resiste, y bueno, esto es un barrio muy visitado que entra en la guía turística de Medellín en este momento, la visita a este barrio. Miren que son muchas manos construyendo ciudad popular, muchas manos construyendo barrio popular. Sin embargo, yo quisiera quedarme con estas manos iniciales para decirles que cada vez entendemos más en la universidad que esas capas de la participación dan cuenta de una lucha alargada de la gente también. Y esa lucha alargada de la gente tiene que ver, uno, con la protección del cuidado a la vida. Pero ojo, yo aquí me estoy refiriendo es a que la gente en nuestros barrios populares luchan por solo el derecho a respirar, a existir. Y esto a mí me parece muy pesado decirlo, porque yo no sé si ya lo hicimos conscientes. Los jóvenes con quienes yo trabajo se tienen que cuidar mucho en todo lo que hacen, en todo lo que dicen, porque tienen ese derecho, esa reivindicación de ese derecho en la cabeza. Yo no quiero que me maten, ¿cierto? Yo quiero seguir respirando. Otro asunto muy interesante que hemos entendido derivado de esta lucha social es que es a vivir, pero a vivir en sus barrios y en condiciones dignas. Y eso es lo que llamamos defensa de territorio, condiciones dignas en todo el sentido de la palabra. No solamente el derecho a la vida, sino también entonces a la vivienda, al saneamiento, a la recreación, al equipamiento, al encuentro en la calle. Y otro asunto que es más reciente, aunque desalojos tenemos hace mucho rato, es la posibilidad, la lucha por quedarse en el barrio, por estar en el barrio, por pertenecer al barrio, por seguir con su tradición y su vida en el barrio. Y bueno, yo diría que es en estas capas de esta lucha que la gente ha creado, ha co-creado y también ha instituido múltiples estrategias, y yo los llamo siembras. ¿Y saben por qué, muchachos y muchachas, los llamo siembras? Porque el año pasado en pandemia, todas estas estrategias de siembra, que son de soberanía y de autonomía popular, volvieron a verse en Medellín, pero así de manera concentradas y centralizadas. En antaño para producir el hábitat popular, en pandemia para no morir de hambre, en pandemia para no morir de hambre, en pandemia para auxiliar al vecino, a la vecina. Y aquí hay figuras miles en Colombia que son muy lindas. En Medellín el convite ha sido algo, y tenemos convites ya que no son los convites originales, convites resignificados a la luz y semejanza también de las condiciones actuales, pero también entonces dentro de las intervenciones urbanas nos encontramos que la gente se organiza en comités cívicos para hacer veeduría, para hacer vigilancia a la toma de decisiones, para modificar y cambiar asuntos del proyecto, de los proyectos urbanos que los cualifican, en fin. Entonces tenemos espacios como asambleas barriales, se han hecho pliegos y derechos de petición para casi obligar también, no solamente para negociar y para acordar, sino para obligar asuntos que a la gente no le conviene. Se usa también mucho al interior de las intervenciones urbanas, los festivales, los comunicados de opinión pública
para que la gente se dé cuenta, por ejemplo, cuando se están vulnerando derechos, estrategias, por ejemplo, de solidaridad y de ayuda mutua. Recuerdo mucho en la Comuna 1 que había una plata de presupuesto participativo y estos de abajo ya habían tenido intervención del proyecto urbano integral, entonces entre ellos mismos no vean, entonces lleves esa plata de allá para este lado, que en este lado pues no ha habido intervención. O sea, siento que la solidaridad y la ayuda mutua no solamente se da en ese proceso de autoconstrucción popular, sino en el marco de esa mano externa que viene y que se unta también de su instituyente, que son los barrios populares, mesas de trabajo para la paz. Nosotros hemos tenido durante todo el tiempo, pues porque aquí la violencia ha barrido, por ejemplo, juntas de acción comunal. Recuerdo mucho en el 2005 que quedaron solo 2 miembros de la Junta de Acción Comunal de Santo Domingo Sabio. Y bueno, ustedes ya saben todos los procesos de planeación de desarrollo zonal que han sido tan importantes, los recorridos territoriales, los talleres de imaginarios, que son los que nos han permitido tener la mejor foto de del barrio donde vivimos para poder conversar con el gobierno en este caso y decirle, la foto que usted tiene allá desde la estadística no es esta. En fin, digamos que esto es un preámbulo general que le da sentido también a esas capas que se van superponiendo de la participación y que nos hace entender todas las voces y todas las manos que hay aquí. Y bueno, hay una mano que yo no puedo dejar de lado en este proceso participativo, que es la voz gubernamental, que es la mano gubernamental, con sus ires con sus y venires, que se vuelven muy efectivas, yo diría que en Colombia, en tiempo de elecciones, y que en el marco de lo que ha sido la construcción de nuestros barrios populares se ha demorado, ha tenido una demora prolongada para reconocer y para enfrentar la problemática urbana. Entonces, yo les quiero hablar de la participación puesta en las intervenciones urbanas, pero aquí quiero hablar de 3 características. Una, esa participación ha tenido que enfrentar no solo esto que les acabo de decir, que son posibilidades, porque también son bloqueos, sino que en el caso de la casita de la intervención urbana, la participación ha tenido que enfrentar coyunturalidad, ha tenido que enfrentar discontinuidad y ha tenido que enfrentar fragmentación, ¿cierto? Que ha sido, digamos, yo diría 3 características cuando tú estudias todo lo que ha sido las intervenciones urbanas en Medellín. Aquí les traje unas foticos y un mapa como para que ubiquen las intervenciones urbanas. En el 80 nosotros tuvimos 2 intervenciones muy importantes, pero hay una cosa pues bien interesante ahí, y es que no son intervenciones planeadas, son intervenciones emergentes en este caso, porque le tocó al gobierno sí o sí que hacerla, ¿cierto? En este caso es la Iguaná, se desbordó una quebrada y hubo un desastre ambiental que ya sabíamos era inminente, pero no se hacía nada, hasta que entonces este programa posibilitó un acercamiento, posibilitó la construcción de edificios en altura y posibilitó un proceso de intervención y de participación muy interesante, y no teníamos norma cuando eso, no teníamos norma que apalancara nada. Entonces digamos que hay una invención en esa relación sociopolítica del poblador, de pobladores con el gobierno también para construir ciudad popular. El limonar, el limonar también fue una necesidad ambiental, en este caso las inundaciones por tiempo de lluvia en Medellín hizo pues casi que conformáramos un barrio en un corregimiento que nosotros llamamos aquí San Antonio de Prado. Entonces fue como una torre de Babel, porque fue recoger gente de toda la ciudad que vivía en zona de alto riesgo y llevarla para un lugar sin nosotros entender también eso cómo se hacía, ¿cierto? Entonces digamos que la Iguaná seguida del limonar, hay ruptura, no hay aprendizaje, no se recoge del uno al otro, son condiciones también muy diferentes, y le sigue Moravia. Moravia ha tenido muchísimas intervenciones en la historia de Medellín. Una fue finalizando la década de los 80, también la mayoría en la década de los 90, y también fue objeto del proyecto urbano integral ahorita en la década de los 2000. Y aquí pues también fue una coyuntura, aquí ya fue una doble coyuntura, el asunto del basurero, o sea, un asunto también ambiental, donde depositamos pues la basura de la ciudad, y el otro, el conflicto armado, pues porque estábamos en plena década de los 90. Y digamos que Moravia ya empezó como, digamos,
ya teníamos alguna normatividad, ya teníamos política urbana, esta ley de reforma urbana del 89, ya teníamos algunos dientecitos como para hacer algunas cosas y bueno, algunas continuidades también en la ciudad. En la década de los 90, pues tenemos Primed, yo creo que Primed por la conformación del equipo, por las condiciones normativas que habían, por la oleada de la Constitución Política de Colombia, también por el conflicto armado crudo que teníamos y la necesidad del gobierno de estar en los barrios porque muchos no podía pues como ni entrar, genera una posibilidad distinta a la participación. Es esta intervención que es el Programa Integral de Mejoramiento Integral de Barrios. Y bueno, aquí yo diría que además de haber una intervención muy interesante que generó control territorial, lo tenemos que decir, también generó y mostró voluntad política. Por primera vez yo diría que hubo muchísimos elementos que pudieron hacer de la participación una práctica instituyente, instituida efectiva para planear y gestionar intervenciones urbanas y que enfrentaran realmente la problemática por primera vez de manera seria en Medellín y de ciudad. Eso fue una cosa muy importante. Las intervenciones que antes les dijeran de parchecitos, de barrecitos, primero se hizo en diferentes barrios y fue de ciudad. Aquí se construyeron planes de intervención zonal, aquí hubo oficinas de los servidores públicos a nivel territorial, se descentralizó realmente la alcaldía, ¿cierto? Se reconocieron las necesidades, ya no el arquitecto, la arquitecta desde la alcaldía haciendo sus planos, sino yendo a los barrios a hablar con la gente, a pensar con la gente. Esto pues de las necesidades in situ, no construyó vivienda primero. Esto es cooperación alemana, no orientaron la construcción de vivienda, la plata no era para eso, pero sí para mejoramiento integral de barrios sin que tocara la construcción de vivienda, pero sí su mejoramiento. Bueno, la participación entrampada en Primed también cae en su mismo retroceso, que fue que Primed, pues, en la segunda fase le faltó pues voluntad política, no alcanzó el estatus de política urbana, lamentablemente, debería por la importancia que tuvo en la ciudad en la década de los 90. Y bueno, padeció pues el mal de la discontinuidad y hoy Primed es un caso exitoso que se quedó allá en el pasado. Digamos que esta nueva capa, que yo diría, en mi tesis doctoral yo planteo que los proyectos urbanos integrales le ponen una nueva capa a los barrios populares, casi que un nuevo estrato a esa configuración y de los barrios populares. El proyecto urbano integral que se empieza a ejecutar en el 2004 y que es continuo hasta 2012, recogió aprendizajes. Ese se fue y repasó Iguaná, Limonar, Moravia, Primedo, obviamente, que fue el más importante. O sea, se sentó todo un equipo de la alcaldía a pensar cuáles habían sido los aprendizajes, los retrocesos, las cosas que no habían funcionado bien y se sentaron a planear esta intervención, se sentaron a planear cuál de los barrios, sobre todo cuáles de las comunas tenían mayor deuda social. Y bueno, empezaron a hacer diagnósticos con equipos muy grandes, arquitectos y arquitectas muy jóvenes, acabados de salir de la universidad con mucho ímpetu, con muchas ganas de trabajar con la gente y sobre todo con la gente en la calle, no con la gente en las oficinas. Y bueno, creo que esto ha sido un poco también la transformación, esa famosa transformación de Medellín. Es una transformación que ocurre en la ciudad como un todo y que toca diferentes componentes por comunas. Entonces, vemos que hay intervención casi que en todos los componentes, pero no se repite en cada zona por todos los componentes. Ojo, por ejemplo, la vivienda es uno de los asuntos intocados en esta ciudad. Aquí es como, no sé, perdón por el isbime, pero aquí es como, cierto, la política pública aquí está rezando, no solamente aquí en Medellín, sino en Colombia, escuchando a Carlos también en la conferencia inaugural. Bogotá también está con este asunto de los espacios y de los equipamientos públicos y lo del transporte. Nosotros ya sabemos, pues, en la ciudad neoliberal y del capital lo que significan específicamente el transporte y los equipamientos públicos. Y bueno, yo aquí les traigo simplemente unas fotografías porque quiero también que nos quedemos para debatir la participación en lo que hoy es el paisaje urbano. El paisaje urbano popular de Medellín hoy es completamente y radicalmente diferente
al paisaje urbano de la década de los 80, ¿cierto? Y esto pues es posible, uno, pues porque tuvimos política de seguridad. Hoy podemos entrar a los barrios populares. Yo recuerdo en la década de finalizando los 2000, yo estudiante de la Universidad de Antioquia, pues ibas al barrio y te paraban. Ahora es muy poco probable que te paren en un barrio, los manes de la vuelta, ¿cierto? Porque ya hay un control territorial, un control no solo institucional, sino del crimen, sino también de la gente. Son múltiples controles, ¿cierto? Vigilando todo lo que ocurre en los barrios populares y bueno, la seguridad que es oculta y digo que es contradictoria porque es seguridad para el turista, porque es seguridad para el visitante, pero la gente se siente insegura en términos humanos porque cámaras, porque policía de turismo, porque estaciones, casas de seguridad, pues no son seguridad humana, ¿cierto? Entonces, no hay que confundir el equipamiento y toda esta cosa de seguridad que sirve, no vamos a decir que no sirve, pero digamos que no está siendo efectivo para realmente la protección y el cuidado de nuestros pobladores. Hay otro asunto muy importante en Medellín y es que hoy, no sé si ustedes sabrán, tenemos 6 metrocables. Cuento 2, el de la nororiental que sigue Arví, el último que inauguramos fue el de Picacho, lo inauguró el presidente de la República hace poco, y entonces son metrocables que obviamente tienen una función de inclusión de toda esta ciudad popular al centro de la ciudad, de conexión y de movilidad urbana fácil, digamos, entre comillas, en la ciudad, que cambia no solamente la movilidad, sino la forma en que interactuamos quienes vivimos aquí. Y bueno, yo diría que esto es muy importante. Estos buses son nuevos también en los barrios, las calles siguen siendo pequeñas, pero los buses son gigantes. El tranvía también conectó barrios populares, toda la parte oriental, con 2 metrocables que se construyeron allí. Es decir, es un sistema de transporte masivo que realmente está generando una ciudad compacta en términos de movilidad. Esto le sigue pues con los espacios y los equipamientos públicos que yo diría son la característica más importante de los proyectos urbanos integrales. Es una arquitectura icónica que llama la atención. Las palabras del gobierno en ese momento fue queremos lo más lindo para los más pobres, ¿cierto? Y de ahí pues la arquitectura icónica pues que ha sido también objeto de premiación y bueno, y muy poca vivienda. Nosotros tenemos solo 2 consolidaciones habitacionales muy interesantes, Juan Bóvil Herrera, en donde el proceso de participación allí también fue muy interesante. Esto ya es tema pues como para tratar en otro espacio porque digamos que el proceso de participación también aquí cambia muchísimo de zona en zona, de proyecto en proyecto. Y bueno, este asunto del proyecto urbano integral recoge aprendizajes, les había dicho, es importante porque la participación fue continua, pues porque la intervención también fue continua, hubo plata y hubo presupuesto, sobre todo local, de empresas públicas de Medellín, se centralizaron todos los recursos de las dependencias para hacer esto y eso le da un nivel, una talla diferente también a la participación popular y a la forma como se relaciona gobierno con población. Y bueno, generamos un modelo de participación y de gestión urbana muy interesante también, donde la participación pues es el centro, ¿cierto? Esto es Juan Bobo y La Herrera. Y bueno, yo diría que en esta última capa de los barrios populares de Medellín, urbanizado recientemente, porque las otras intervenciones urbanas urbanizaron pero no mercantilizaron los barrios. El proyecto urbano integral desde 2004 a 2011 y todas las política urbana sucesiva, en anterior las UAS, el urbanismo cívico-pedagógico, la ciudad inteligente, que es la que tenemos en este momento, o sea, el eslogan de cada uno de los planes de desarrollo y la forma como el plan de ordenamiento territorial también se ha entroncado en esos planes de desarrollo, pues hacen que hoy tengamos barrios populares urbanizados y con derechos, sí, pues, pero también mercantilizados en esas porciones de centralidades que han sido urbanizados. Y aquí quiero pues, contarles en esta fotografía, para mí es muy diciente porque es la expresión de la disputa. Cuando he pensado en lo que ha hecho la participación en las intervenciones urbanas en Medellín, en el lugar que ha tenido y en lo que ha implicado en estos procesos de urbanización popular, entonces lo que veo es que la participación va y viene
y creo que Medellín es muy rica como laboratorio en la disponibilidad de discursos, en la disponibilidad de prácticas, en donde podemos observar cómo intervención a intervención o incluso en una misma intervención se ha negado, se ha desconocido, se ha restado importancia a la convocatoria, por ejemplo, a la convocatoria social, al uso serio de la palabra. Es que aquí estamos hablando, participación es humanidad, ¿cierto? Es tener en cuenta el uso serio de la palabra, la escucha atenta de la necesidad de otros, de otras, el ocultamiento del conflicto total. Todo aquí siempre está bien y eso ha sido muy perverso porque eso ha anulado las diferencias y ya sabemos lo que eso significa, el conflicto en la participación. Y entonces esos acuerdos ficticios se van ahogando en acuerdos que finalmente legitiman intereses particulares. Pero también yo he visto, he palpado y he tocado que en esas mismas intervenciones o en intervenciones que ocurren un poco más adelante, también hemos tenido procesos de urbanización en los que han florecido relaciones de corresponsabilidad que precisamente dan valor a una cosa que para mí es sorpresa, que es el diálogo de saberes y que promueven también espacios para la articulación de actores que antes no se conocían y que se conocen en los procesos de urbanización y que entonces generan la posibilidad, al menos en fragmentos pequeños, de acordar, de negociar y de confrontar el punto que trae el gobierno inicial y precisamente entonces de cualificar los proyectos urbanos, ¿cierto? Y eso toca de manera general y muy tendencial la toma de decisiones que ya sabemos que es el nivel mayor al que aspira la participación y la fotografía es lo que está expresando esto. Estos son personas de Santo Domingo Sabio, estoy hablando del proyecto urbano integral en el que es marco, en el que se construyó el Parque Biblioteca España, que hoy se llama Parque Nororiental y que funciona. Una cosa es que el edificio no esté funcionando y ahí es un aprendizaje muy interesante para la arquitectura, pero desde que el edificio falló por fallas estructurales, el programa salió al barrio y entonces así como la universidad va al barrio, el parque biblioteca va al barrio y hay una interesante experiencia en este sentido. O sea, no todo se desmorona, el puente de Guaga se desmoronó y se desmoronó, no, la gente no pudo pasar más, no, la movilidad se frenó, pero el parque biblioteca de la nororiental hoy funciona y bueno, eso es una cosa muy interesante también. Esta expresión de disputa en el marco de la construcción del PUI de la nororiental hizo que, por ejemplo, se construyera la Casa de Justicia, que no estaba inicialmente en los proyectos del proyecto urbano integral, ni el restaurante de la Candelaria, del Colegio de la Candelaria, donde hoy comen una cantidad de niños y niñas, ¿cierto? Y bueno, se movieron cosas importantes en términos de la valorización de las viviendas, en términos del precio que el gobierno había inicialmente pactado ganar, simplemente porque unas personas se acorrentaron, no se desencadenaron en una estación del metro en huelga de hambre, ¿cierto? Entonces, digamos que en Medellín, estas realidades territorializadas que este preámbulo necesario que les planteé arriba hace que la participación sea como un vaivén en donde yo siento sinceramente que así como las intervenciones urbanas, la mayoría no han sido planeadas, pues la participación tampoco. ¿Cierto? La participación tampoco. Siento que la participación es una emergencia en las intervenciones urbanas que avanza a la luz y semejanza también del proceso de urbanización y que lo que creo es que en los barrios populares de aquí la participación ha ganado un terreno como práctica en disputa por la producción de espacio popular, pero eso se ha desarrollado en una balanza absolutamente desigual de poderes y desequilibrada, porque donde te están poniendo el balín, donde te están amenazando, donde vos tenés la necesidad de, precisamente sí, ahí sí de planear cómo no hacerte matar, entonces el asunto de la participación funciona muy distinto. Y ahí he entendido que esta realidad específicamente de Medellín, claro, nosotros tenemos la existencia de poderes ciudadanos existentes, yo los veo, yo trabajo con ellos, pero los siento muy lastimados y maltratados y también a veces con mucho miedo y amenazados. Y les estoy hablando sobre todo de la población juvenil, ¿cierto?
pero no están muertos simbólicamente, los siento vitales y muy vivos. Yo siento también y veo relaciones sociopolíticas distantes, apáticas y muy desconfiadas, y esto le hace mucho mella a la participación, pero en esas mismas realidades veo como la gente es capaz de aprovechar oportunidades generadas por cualquier tipo de actor, llámese cooperación internacional, llámese gobierno, llámese universidad, porque la universidad también ha sido extractivista, ¿cierto? Aquí tendríamos que mirar las manos, cómo han sido las manos de cada uno de esos actores que han contribuido a construir Ciudad Popular, y veo la costura de muchos horizontes de sentido que dotan de significado, de dirección, casi que cada barrio con muchos nortes interesantes, pero estamos completamente fragmentados y eso nos hace absolutamente débiles. Yo quiero profundizar para que conversemos, no sé si hay un momento también de preguntas, en esta nueva capa de nuestros barrios populares, en estos nuevos paisajes urbanos espectacularizados, en términos de cultura, en términos de servirse como una mercancía a la venta. Y bueno, hay un asunto aquí que tiene que ver con, con, con la forma como se exporta el modelo Medellín, con la forma como se exporta apalancado como con Llaverito, de esa metodología de intervención participativa en estos procesos, de la forma como nos decimos innovadores, democráticos, y que por eso pues nos han copiado no solamente en ciudades de aquí de Colombia, en Itagüí, aquí en el área metropolitana, en Bucaramanga, en Bogotá también, en Cali, en Cartagena. Tenemos varias ciudades en América Latina que también se le ha exportado el modelo Medellín, y muchas de las personas que trabajaron en esos equipos de los proyectos urbanos integrales, entonces asesoran a La Paz, a Caracas, a Lima, a Asunción, a Río de Janeiro, a Monterrey, en fin, digamos que Medellín habita hoy en este modelo y en esta metodología participativa que, pues cuando tú lees todo ese efecto noticioso de lo que hacía el modelo Medellín, ves una carga puesta importante en la metodología de intervención, en la metodología de participativa en sí misma. Y bueno, yo quiero hacer aquí un llamado de atención en unas pocas fotografías que voy a poner ya al final para hablar de este nuevo momento de transformación de los barrios populares. Y aquí yo me pregunto, finalmente, en estos barrios con derechos, pero mercantilizados, y digo pero, porque es que no es el mercado generando beneficios para la gente, es el mercado sacando a la gente de sus barrios, ¿cierto? Una forma más de expropiación también. Y nos preguntamos todo este tiempo, todos estos 6 años de investigación, acción, participación, con esta oleada de todos estos procesos de intervención y la nueva política urbana en Medellín, es finalmente quién o quiénes estamos ganando y perdiendo en los barrios populares con todas estas intervenciones y este proceso. Y finalmente, ¿qué es lo que estamos ganando y qué es lo que estamos perdiendo? No solamente para pobladores, sino para la ciudad popular, construida con muchas capas y con muchos esfuerzos y con muchas manos. Y sobre todo, ¿de qué participación podemos hablar hoy? ¿Cierto? ¿De qué participación podemos hablar hoy en ese marco de la ciudad popular espectacularizada? ¿Cierto? Yo he podido observar, por ejemplo, cómo esa mercantilización de los barrios populares actúa en pedazos de barrios. Yo no voy a decir, a ver, la vitrina turística de Medellín no es la Comuna 13, perdón, la Comuna 13 tiene muchos barrios, son solo 3 barrios turistificados que ya no son más barrios populares de cuenta de este modelo de ciudad, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros vemos es que hay como una cierta anestesia. Sentimos que la gente está anestesiada por esta ciudad modelo, precisamente en estas centralidades urbanas que obviamente chupan, que obviamente generan unos circuitos a esos otros pedazos de barrios que siguen siendo precarios, que siguen siendo pobres, que siguen viviendo en condiciones de vulnerabilidad y de violencia. Y vemos cómo entonces la periferia de la periferia, eso es una cosa nueva en Medellín, en nuestros barrios populares. Nosotros antes teníamos barrios populares y uno sabía dónde quedaba la centralidad creada por la gente, que además son centralidades sagradas para la gente. En las centralidades creadas por la gente no matan a la gente la matan en otras partes, ¿cierto? Y entonces aquí vemos cómo esas centralidades van generando una periferia de la periferia. Entonces es como un proceso de urbanización que genera nuevos ciclos de barrios populares, con nuevos ciclos de precarización, nuevos ciclos también de exclusión, pero con nichos
donde hay derechos, donde hay equipamientos, donde hay bienes, donde hay servicios, donde hay derecho a la ciudad, pero es un derecho a la ciudad que yo diría siempre entre comillas, y por eso dejo la foto ahí. Hay un asunto también nuevo en Medellín, pues nosotros siempre hemos despojado, despojado y desalojado gente pues en la historia de la formación de los barrios. Hoy tenemos pues la famosa construcción de obra pública, desalojo por construcción de obra pública, pero fíjense que a la par tenemos entonces la política pública de protección a moradores y actividades productivas, que le da dientecitos precisamente a esa acción y a esa lucha de pobladores para reivindicar de alguna manera esa permanencia, ese derecho a permanecer en sus barrios, ¿cierto? Entonces, por un lado, desalojo, pero por otro lado, tenga la política y mire y cómo le da dientes, ¿cierto? Y hay otro asunto que tiene que ver finalmente con estas nuevas seguridades, estas nuevas institucionalidades en los barrios populares. Lo que nos está generando, les decía ahorita al principio, son vigilancias instituidas, y son vigilancias instituidas que las vemos claramente, uno en un institucional público que tiene que llegar a que sus bienes y sus servicios construidos pues funcionen, sus escuelas, sus colegios, sus centros de salud, sus estaciones de policía, sus casas de seguridad, ¿cierto? Pero al mismo tiempo, todos esos derechos generados por esta política pública, por esta política urbana, entonces son como capturados por el crimen. El turismo es uno, las arepas son otros, los espacios públicos era para que la gente pasara, no para que el crimen le alquilara las aceras a los mismos pobladores para que tiren basura o para que tiren los materiales de la autoconstrucción. O sea, en Medellín cada comuna, cada barrio te ofrece ejemplos distintos en la forma como el crimen está capturando los beneficios del proceso de la urbanización. Y la pregunta es, ¿dónde está el control urbano? Porque el control social la gente rasguña, control social la gente intenta, pero ¿y dónde está el control urbano? ¿Cierto? También, y vemos que hay dificultades, serias dificultades también por ese preámbulo inicial que les conté. Y bueno, hay otra vigilancia instituida que finalmente yo diría es la que más nos está cambiando en nuestros barrios populares hoy. Ahí está la foto, que es el capital vestido de turista, paseándose por todas estas centralidades atractivas, espectacularizadas e impulsando un consumo que en la historia de los barrios populares de Medellín habíamos visto, y capturando y generando unos cotidianos que realmente son muy raros para nosotros, en lo que sentimos también cierta anestesia. Pongo esta última fotografía para decirles, plantearles un dilema, un desafío, y es, me pregunto si la mercantilización de estos pedazos de espacio popular, de barrio popular, y el sometimiento también de estos espacios a nuevos ciclos de precarización, no estará también implicando la mercantilización de la participación, y no le estará también generando un montón de nuevos desafíos a la participación para poder enfrentar todo ese boom de transformaciones. Y ahí lo que siento es que la universidad es infaltable, pero no en ese jueguito de discontinuidad, continuidad. No, eso no vale. No vale, porque si hoy la Comuna 13, esos barrios de la Comuna 13 nos están diciendo auxilio, socorro, necesitamos estudios de capacidad de carga, imagínense un barrio hablando de que necesita estudios de capacidad de carga porque entra más turista que habitante. Entonces, ¿barrio para quién? ¿Proceso de urbanización para quién? Entonces, finalmente, ese mercado, ¿qué es lo que está generando? Me pregunto por el lugar de la participación, porque en esa anestesia lo que veo es que la gente necesita seguir sobreviviendo, que la gente genera formas de interacción distintas con ese mercado que quita vivienda, que quita tugurio, que quita ocupación y que pone locales comerciales y que pone moles comerciales y que pone miradores. Y ahí lo que me pregunto y me instigo es un asunto auto, es por cómo esas nuevas dinámicas de nuestros barrios populares, completamente diferentes en las capas de la década del 60, del 70, del 80, del 90, instigan a la universidad pública, sobre todo a la mía, la de Antioquia, en nuestro ser, en nuestro hacer, investigación, extensión solidaria, la misma docencia, la forma como estamos considerando en los currículos y estamos formando quienes también son parte de estas intervenciones urbanas. Y ahí es donde les digo, muchachas y muchachos, la necesaria coproducción y apropiación social del conocimiento,
precisamente en este campo, porque es que yo amo profundamente la universidad por ser ese mundo rico de las ideas, de los conceptos, de los ideales, pero siento que también nos falta muchísima coherencia con la realidad de ese movimiento, para que precisamente concepto y realidad conecten sentidos. Yo le escuché a Natalia Quiseno, la profesora del INER, algo muy lindo, que el acto de nombrar acompañe el acto de habitar eso que se nombra. Y cuánto la universidad está contribuyendo a ello. Por eso la fotico de las flores de jardín, Antioquia, y la frase del padre italiano de la Sierra, que cuando estábamos en estos días evaluando el proceso, me dijo, profe, para nosotros en la Sierra ha sido muy importante la presencia de la universidad, porque hemos aprendido nuevas palabras. Y ahí me instigo y les instigo también a que sigamos contribuyendo. Yo diría es el principal desafío frente a este dilema que estoy presintiendo en la mercantilización de la participación, y es seguir contribuyendo con el tejido de puentes, pero puentes de esos capaces de anudar en sentidos comunes de vida digna esos quereres, esas esperanzas y esas necesidades de la gente, que hoy en Medellín yo los veo como contrauso, un contrauso al turismo, un contrauso al capital, pero también cogiendo de los avances que tiene la universidad, y también sobre todo en un examen muy juicioso de cómo la política pública y la urbana específicamente sigue tocando piso popular. Yo dejo por ahí. Muchas gracias. Muchas gracias. Liliana, muchas gracias por tu intervención. Creo que es sumamente enriquecedora y provocadora de las discusiones sobre lo que representan estas perspectivas de la articulación de los procesos comunitarios, las dinámicas de participación en la producción de ciudad y sobre todo en nuestros territorios autoproducidos y las dificultades de las relaciones que se producen. Estamos bastante corridos de tiempo. Yo quisiera preguntarle al auditorio unas dos intervenciones muy cortas y una respuesta muy corta, Liliana. Y con la venia del arquitecto Gabriel Sánchez, quien es el que continúa la intervención, tomarnos 5 minutos más para poder iniciar. Entonces, quisiera darle la palabra a dos personas y darle la palabra a Liliana para que pudiera responder. La manito levantada de Carlos Aparicio y de María Dulce. Entonces Carlos, por favor, y luego María Dulce. Ok, Liliana, varias cosas, pero no voy a concretar una sola pregunta. Te pediría que nos pusieras tu correo para contactarte después para las siguientes preguntas. Bueno, mencionas las mejoras que los pobladores han hecho en los barrios, ese crecimiento que han tenido al interior, por ellos mismos y por varios entes. La pregunta sería, ante estas mejoras, y obviamente se han vuelto un atractivo para el sector inmobiliario, para la gentrificación y para el turismo de barrio. O sea, ¿cuál sería el futuro? Porque, por ejemplo, voy a citar un caso. Yo fui a La Boca, en Argentina, y desde las 10 de la mañana te abren bares, restaurantes, etcétera, pero te dicen a las 5 vete. Si te quedas aquí después de las 5, es tu bronca, ¿no? Entonces, hablo de tres factores: voracidad inmobiliaria, gentrificación y turismo de barrio. ¿Cuál es el futuro? Gracias. Carlos, muchas gracias. Bueno, las todos. Gracias. Sí. Bueno, ¿cómo quieres, Carlos? Que yo responda luego. ¿Puedo hablar? Sí. Buenos días, mucho gusto a todos. Liliana, gracias por la presentación. Estoy en la ciudad de Natal, Brasil, y trabajo en la universidad. Yo soy arquitecta y me gustaría preguntarte un poco de la relación entre todo el proyecto que hemos podido ver, visitar, y la gestión, porque toda la gestión, la gente que trabaja na gestão pública em Natal, por exemplo, sempre que
vuelven de Medellín, el Estado, la municipalidad, los gestores, tienen la idea que la transposición es directa. Así, si tenemos, bueno, yo considero que es espectacular tener las experiencias de urbanización y Medellín, de hecho, es un emblemático, né? Como diz, es muy importante. Eu sempre reflexiono com eles lá na universidade que todo o projeto de urbanização. Ay, no le estoy escuchando. ¿Ustedes sí? Assim? Assim? ¿Se escucha? Dulce, cierra el video para que podamos oír el audio. Só a relação entre o projeto e a gestão. Como que a alcaldia, toda a relação de gestão do projeto. E se, bueno, Carlos, gracias. Bueno, Carlos, Gracias, profe. Liliana, dame un segundo, que es que hay una persona aquí en el auditorio desde Bogotá. Una última pregunta y ya te doy el espacio para responder. Felipe. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, profe, por la... ¿Sí me estás escuchando? Por la intervención. Sí. Entonces, yo quería hablar particularmente del choque entre dos ideas. De estoy escuchando estas nuevas fuerzas. Sí, el asedio de estas nuevas fuerzas inmobiliarias. Estamos hablando. Es necesario hablar con eso. Pero, bueno, entonces el asedio de estas nuevas fuerzas mercantiles y diría la pospacificación que usted hablaba en el periodo 2002. Pero entonces, también ahora para mí entra una discusión que es cómo comenzar el diálogo con estos nuevos actores y nuevos capitales, con esta nueva espectacularización. Porque estamos hablando que también es un tema de, bueno, es una pregunta complicada de lo que significa progreso, pero también digamos que aquí en el taller, aquí en la Nacional, llegamos a una discusión sobre pues nosotros estamos trabajando con el urbanismo táctico. Y entonces entramos en una discusión de la pobreza y un culto a lo precario. Entonces, digamos que estos nuevos capitales llegan con esta arquitectura espectacular y con esta tanta de progreso, y no es que eso es necesariamente malo, pero ¿cómo digamos para que eso no esté la memoria de las comunidades? Porque digamos que tiene un peso. Felipe, yo te estoy escuchando muy entrecortado, entonces, pero no digamos que cogí la idea general. Listo, Felipe. Bueno, Carlos, ¿puedo responder entonces? Bueno, sí, Liliana, por favor. Bueno, listo, muy corto. Sí, por favor, muy corto. Ahí dejé mi correo para que entonces sigamos conversando. Yo creo que una respuesta común a Carlos y a Felipe es control social. Carlos, las obras y las mejoras que hicieron en los barrios no fue nunca la gente. O sea, todas estas obras que dio entrada al mercado, nuevo capital, fue la política de urbanización, o sea, la construcción de equipamientos públicos. ¿Y cuál es el futuro, Carlos? No, el futuro es una organización y participación comunitaria muy fuerte y muchas investigaciones también. O sea, yo siento que hoy los barrios populares estamos viviendo un momento inédito donde nos cambiaron todo, o sea, están pasando un montón de cosas nuevas que no sabemos cómo lidiar con ellas. El turismo es solo una de ellas, pero digamos que es una de las más importantes. Entonces, ¿cuál es el futuro? Acompañar los barrios, hacer investigaciones para poder mirar cuáles son las alternativas. Igual, Felipe, vos estás diciendo que lo de las fuerzas inmobiliarias y cómo no, que no se anestesie la memoria. Felipe, ve, nosotros en estos procesos de investigación, acción, participación, lo que estamos haciendo es trabajando con la gente para identificar qué barrio popular es el de hoy en Medellín.
O sea, lo primero es identificar qué barrio popular es ese, cuáles son las nuevas necesidades, cuáles son los cambios para poder hacer los requerimientos a la alcaldía, en este caso a la Secretaría de la Cultura, a la Secretaría de Turismo, a la Secretaría de Infraestructura, porque la gente sola no está pudiendo ser capaz de manejar sus cotidianos con estas nuevas emergencias. Entonces, el futuro y qué hay que hacer para hoy, hacer procesos participativos para diagnosticar de nuevo lo que está pasando en los barrios. Eso realmente es lo que necesitamos hoy en Medellín y para poder poner en un nivel real la famosa transformación, porque transformación para aquí, para quién. Lo otro, profesora María, sí, yo sé, pues es que Brasil en muchas ciudades pues ha tenido transferencia técnica y académica de lo que ha pasado en Brasil. Yo me doctoré en Sao Paulo y vi cómo íbamos y veníamos y lo que siento es que también nos vamos quedando con una sola cara y venir y acompañar también los cotidianos y ver cómo esa cara que se ve tan buena y que de hecho es muy buena porque son derechos, también generan otros impases en sí mismos. Yo creo que esa es la mirada obligatoria que tenemos que tener como investigadores urbanos. Yo siento que la gestión del proyecto urbano integral fue una gestión novedosa desde todo punto de vista, porque fue una gestión que concentró recursos, que buscó recursos, que trabajó de la mano con la gente, pero finalmente fue un proyecto impuesto. O sea, eso no tuvo, la participación fue una participación en asuntos específicos y en cosas que la gente se disputó, pero el proyecto urbano integral iba con asuntos que los barrios necesitaban, todos los barrios necesitaban y solo se concertaban asuntos. El asunto de la gestión es la articulación de las secretarías, por ejemplo, una cosa muy interesante, la articulación de recursos, la articulación de secretarías, la posibilidad de que todas esas secretarías estuvieran en los barrios conversando con la gente y dando la cara, eso también es muy importante. Yo creo que hay el invertir los recursos públicos en lo que es, o sea, la transparencia de los recursos. Creo que en mi tesis, en el segundo capítulo, Carlos, compartámosle a la profesora ese asunto donde yo desarrollo el modelo de gestión de los proyectos urbanos integrales, o yo se lo comparto a ella para que entonces ustedes no se sigan atrasando en el evento. Yo lo dejaría por ahí puse mi correo para que sigamos hablando y muchas gracias por esta réplica, por la posibilidad de conversar. Muchas gracias. Liliana, gracias a ti. Desafortunadamente estos tiempos son demasiado implacables, quedan demasiadas cosas abiertas, pero creo que también es el espíritu de este ejercicio, no de cerrar, sino de entender que efectivamente falta más por construir y que en ese proceso de construcción tenemos que generar esos procesos de interacción. Entonces, Liliana, muy agradecido por tu participación y vamos a continuar entonces con el arquitecto Gabriel Sánchez Valverde.